utilizaban mucho los conceptos de oximetría de pulso, de cuánto era el nivel normal de saturación, qué correlación había con el oxígeno disuelto en plasma, medido en gasometría, etc. Y se puede mencionar lo siguiente. Antes de empezar, quisiera que ustedes me den una respuesta a esta interrogante, que significa fallo respiratorio o insuficiencia respiratoria. ¿Es la falla de intercambio gaseoso? ¿Es la presencia de hipoxemia? ¿Es la presencia de disnea intensa? ¿Es la presencia de un distrés respiratorio agudo? ¿Es la falta de oxígeno? ¿Cómo podría estar mejor definida la insuficiencia respiratoria? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál es la opción que me gustaría tener como se tiene, espero que lo logremos, una escala de votación, ¿no? Para que yo sepa más o menos cómo va. La primera respuesta, doctor. El intercambio gaseoso. ¿Y por qué no la hipoxemia o falta de oxígeno? ¿Hola? ¿Por qué no podría ser, digamos, la falta de oxígeno? Hola. Sí, doctor. Es que como tiene que ingresar el oxígeno, también tiene que salir el dióxido de carbono correspondiente. Definitivamente es cierto. Sería una definición incompleta, solamente hablar de hipoxemia. Tiene que haber una falla en el intercambio gaseoso. Es la correcta. Felicidades. Y el concepto de insuficiencia respiratoria es justamente el fracaso en su función más importante, que es la función ventilatoria y el intercambio gaseoso, que es necesaria para atender la gran actividad metabólica del organismo. Y cuando hablamos de cadena respiratoria, ¿alguien sabe lo que es la cadena respiratoria? Por ahora no hay postulantes. Bien, la cadena respiratoria no es nada más que una serie de eslabones que se van uniendo desde el cerebro hasta la célula, para justamente definir que no es el pulmón el único que está encargado del intercambio gaseoso, que hay un drive central, que hay vías aferentes, eferentes, que hay un fuelle, que hay un fuelle tóraco-pulmonar, torácico sobre todo, ¿no? La cobertura torácica, que hay transporte de sangre, que hay sangre, hemoglobina, que hay justamente la liberación de la hemoglobina a las células, y que en definitiva esto tiene que entrar hacia las mitocondrias. Todo eso es lo que llamamos cadena respiratoria, y cualquier falla en uno de los eslabones puede producir insuficiencia respiratoria. Centro respiratorio, cerebro, médula espinal, las vías, ¿no? Las vías aferentes y eferentes, el fuelle tóraco muscular, neuromuscular, tórax y pleura, vías respiratorias, corazón, la circulación menor y mayor, ¿no? Las vías aéreas y también la perfusión a nivel de los tejidos. Es un síndrome que puede ser secundario a enfermedades que tienen como nexo común justamente el intercambio gaseoso. Esta insuficiencia respiratoria es un concepto de cifras. No se puede hablar de que el paciente está con taquipnea o disnea o cualquier sensación de falta de aire está con insuficiencia respiratoria. Y hay una situación que debemos establecer ya como profesionales que vamos a hacer, que a veces nuestras enfermeras o alguien dice, está distresado, doctor. Distrés no es lo mismo que dificultad respiratoria.
Distrés, ya les dije el día de ayer, es la hipoxemia refractaria, un concepto que hablaremos mañana. Entonces, cifras a nivel del mar por debajo de 60 milímetros de mercurio, cifras y o por encima de 45 milímetros de mercurio, pueden producir insuficiencia respiratoria, fundamentalmente hipoxémica o hipoxemia más hipercapnia. Esto siempre hablando en reposo, en vigilia a nivel del mar. Hay variantes de acuerdo a la altitud. Hipoxemia. Una cosa es hablar de hipoxemia y otra cosa es hablar de hipoxia. Hipoxemia es una deficiencia relativa de oxígeno en la sangre, ¿sí? Que generalmente es cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 80 milímetros de mercurio. Eso es hipoxemia. Hipercapnia es cuando la concentración de dióxido de carbono es por encima de 45 milímetros de mercurio. Fíjense que hipoxemia no es lo mismo que insuficiencia respiratoria. Los parámetros gasométricos normales de concentraciones de oxígeno, estamos hablando a nivel del mar y hablaremos después de una altitud, es de 80 a 100 de oxígeno, de dióxido de carbono 35 a 45. La saturación es de 95 a 100%, el bicarbonato de 22 a 26 mil equivalentes por litro, teniendo un pH 735 a 745. Y esta es otra de los conceptos que quisiera que queden bien grabados para que puedan establecerse ciertos ejercicios que nos van a ayudar a determinar la fisiopatología, la causa fisiopatológica de insuficiencia respiratoria. Esto que se llama escalera o gradiente de presión. Los gradientes de presiones van desde la presión de oxígeno en la atmósfera, ¿no? Que incluye la presión barométrica, la presión inspirada de oxígeno que ingresa a la vía respiratoria, la presión expirada es diferente, la presión del alveolo de oxígeno, de la unidad alveolo capilar, la presión del capilar o presión arterial minúscula de oxígeno, la presión realmente del capilar o del pulmonar, ¿no? La presión de los capilares y la presión mitocondrial. Entonces, fíjense que la presión va bajando de 150 y lo va haciendo con un gradiente de presión progresivo hasta llegar a una presión ínfima, que es la presión que va a necesitar la mitocondria. Aire atmosférico seco, aire traqueal, aire expirado, aire alveolar, aire arterial, capilar medio y mitocondria. Pero hay un concepto acá que me gustaría que retengan, que es justamente el concepto de diferencia alveolo arterial de oxígeno, que es importante a nivel de la unidad alveolo capilar, que esta presión tiene que ser de 10 a 15 milímetros mayor que esta otra presión, para que pueda haber difusión por diferencia de presión del alveolo a través de lo que llamamos membrana alveolo capilar, que vamos a ver sus componentes, hacia la hemoglobina que está pasando en un momento dado y circulando por el capilar pulmonar. El gradiente alveolo arterial de oxígeno siempre va a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio. Gradientes mayores van a significar problemas en la llegada de oxígeno al alveolo, restricciones alveolares, o alteraciones o obliteraciones en la circulación capilar pulmonar. Con respecto a la presión barométrica, debemos mencionar que a nivel del mar tenemos una presión fija que es 760 milímetros de mercurio. Y conforme vamos ascendiendo de altitud, va bajando esta presión barométrica, que incide definitivamente en la ecuación del gas alveolar, en la presión inspiratoria de oxígeno, que ya lo vamos a ver. Incide. No es que hay menos concentración de oxígeno, hay menos presión barométrica a mayor altitud. Caracas, 1000 metros, 764. Bogotá, 560. Fíjense, la altitud de Bogotá es idéntica, cuasi idéntica a la zona norte de Cochabamba o a la zona central. 2.550 metros, 2.600 metros. ¿Qué quiero decir? Que extrapolando estudios bien hechos en Bogotá, no bien hechos en Bolivia, se menciona que la presión barométrica es de 560 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, la ecuación del gas alveolar, que entra esta campanita, una mezcla de gases, ¿no es así? Pero
habitualmente tenemos una diferencia con una PO2 que más o menos está en 100 de presión, ¿ya? Una dióxido de carbono en 40, nitrógeno 573 y agua 47% más o menos de humedad. Esa es la ecuación de lo que entra en proporciones a un alveolo. Y cuando tú quieres calcular la diferencia alveolo arterial en un paciente dado, tienes que saber esta ecuación. Es muy fácil. Y si no, pues agarramos las tablas, ¿no? Pero hay que saberla en mente, porque ahora todo tenemos en tablas en nuestras aplicaciones. La presión alveolar de oxígeno es la resta de la presión atmosférica, la presión barométrica, por el porcentaje de vapor de agua, que normalmente aquí estamos diciendo que es 47. Digamos 760 menos 47, todo esto multiplicado por la fracción inspiratoria de oxígeno que respira el paciente en un momento dado de la toma de la gasometría arterial. Por lo tanto, la fracción inspiratoria de oxígeno siempre va a ser en el Himalaya, Everest o en Río de Janeiro 21% o 0.21. Eso respirando aire ambiente. Otra cosa es un paciente que está recibiendo oxigenoterapia. A 1 litro por minuto por puntas nasales, no libras, por favor. Un estudiante de medicina no puede decir libras. Libras es unidad de peso. Cuando hablamos de flujo es volumen sobre tiempo. Entonces la fracción inspiratoria se mide no en libras, o el flujo no es en libras, es en litros por minuto. Una FIO2 de 1 litro por minuto menos la relación de la presión de dióxido de carbono, que habitualmente lo tomas la gasometría arterial, no es 40, sino lo que te ha dictado los gases arteriales en un momento dado, sobre el cociente respiratorio, que suele ser 0.86. De aquí, por lo tanto, vamos sacando una presión de 713 por 21%, que es esta es la resta, 713 por el 21%, menos la división C de 50, la presión de oxígeno alveolar de este paciente dado, es decir, en condiciones de estancia en el mar, a nivel del mar y respirando aire ambiente. Entonces, una cosa es presión A mayúscula de oxígeno y la otra es PA minúscula de oxígeno. La ecuación del gas alveolar, entonces, es presión alveolar de oxígeno, presión barométrica de presión de humedad de aire, vía respiratoria, que es el 47%, por la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo, todo esto, menos la división de la presión arterial de oxígeno sobre el cociente respiratorio, y el A mayúscula está dado. ¿Y el A minúscula por qué está dado? El A minúscula está dado por lo que tú me diste al tomar la gasometría arterial, la presión arterial de oxígeno en el paciente. ¿Ok? La división de A, o la resta, perdón, de A menos A, te va a dar el gradiente. Y normalmente, para difundir correctamente, es de 10 a 15 milímetros. La mayor parte de las hipoxemias, fisiopatológicamente hablando, que ya vamos a entrar a esto, se deben a gradientes aumentados. Ya lo veremos. Entonces tenemos acá esta unidad alveolo capilar que hay que tener siempre en la cabeza cuando uno está enfrentado con el paciente. No suele ser muy fácil. Tal vez las representaciones mentales esquemáticas nos ayuden, y bueno, cuando uno hace hábito, pues eso lo ves en el momento dado. Una cosa es la ventilación alveolar, que ingresa con esta presión arterial de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, y recordemos que el flujo está continuo, acá, de un lado venoso a un lado arterial, de una sangre desoxigenada a una sangre oxigenada. Fíjense ustedes que a nivel del fin del tránsito capilar, de este espacio capilar, acá ya se ha difundido todo lo que tenía que difundirse. Y la gran parte lo ha hecho en la primera parte, en el primer tercio, en el primer cuarto. ¿Sí? Vamos a ir pasando esto. La diferencia alveolo arterial de oxígeno, el gradiente de aquí hacia el capilar, es lo que llamamos alveolo arterial de oxígeno. No hay otra cosa. ¿Podemos saberlo? Sí. ¿Podemos calcularlo? Sí. ¿Debemos calcularlo? Sí. ¿Para qué? Para saber cuál es la causa de tu insuficiencia respiratoria y estreches las probabilidades y puedas razonar
desde la fisiopatología y no desde la receta, ¿no? Dar oxígeno, claro que hay que dar oxígeno, pero ¿cuánto? ¿Por qué? ¿Qué más vas a hacer? La diferencia real o arterial de oxígeno aumenta con el incremento de la presión inspiratoria de oxígeno, de tal forma que cuando el paciente está recibiendo un sistema de mascarilla, digamos, mascarilla simple, y más si es mascarilla con reservorio, y más si está en ventilación mecánica, es preferible en el cálculo de la diferencia alveolar arterial de oxígeno hacer el A sobre A. El A sobre A es la división de lo que llamamos ahora el PAFIO 2, el índice de Kirby. El índice de Kirby no es nada más que la relación que se tiene cuando tú tienes una presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. Y vamos a ver en DIS-3 que es fundamental el índice de Kirby. Y ahora que estamos hablando de insuficiencia respiratoria, DIS-3 leve, moderado y severo, el índice de Kirby en nuestros ingresos o en el seguimiento de pacientes críticos es fundamental. ¿Cuáles son entonces los valores normales de presión arterial de oxígeno para Cochabamba? ¿Será 62 milímetros de mercurio? ¿Será 80 como nivel del mar? ¿Será 100, 56 o 35? ¿Quién da más casero? Hello. ¿Estoy transmitiendo a mis alumnos o estoy hablando solo? El 2, doctor. 80 milímetros. A nivel del mar es 80 milímetros. Cochabamba, aquí tenemos 62. 62 es la respuesta correcta. ¿Y por qué 32. ¿Por qué 62? Porque corresponde justamente a los valores establecidos, estudiados, ¿ya? Con esto que ha sido publicado ya un poquito atrás por el doctor Patiño, y que es seria la publicación por estudios realizados en forma cantidad importante. Las concentraciones en oxígeno según la altitud y presiones barométricas en ciertas ciudades de Latinoamérica, respirando aire ambiente y de acuerdo a la altitud. Fíjense, Bogotá, que es, como les decía, tiene la altitud de Cochabamba, un poquito menos que Sucre. Tenemos 560 milímetros de mercurio de presión barométrica. Y la presión en aire ambiente es 117. La Paz, 3000 metros, mucho menos la presión barométrica. Y 109 la presión arterial de oxígeno. Cuando tú tomas por este extremo el capilar, porque aquí tomas la gasometría de la arteria radial, sale del pulmón, o de la arteria cubital, cubital, o de la arteria brachial o cubital, o de la arteria femoral, obviamente es un extremo arterial de oxígeno y se ha podido calcular con estos niveles de presión arterial de oxígeno por la presión barométrica, respirando el ambiente, que en La Paz es 57 lo normal, y en Cochabamba, Bogotá, 62. En la presión de dióxido de carbono, al tener más, hacer pacientes adaptados a la altura, tenemos más tendencia a hiperventilar, y en La Paz más que en Cochabamba, La Paz, la presión arterial de dióxido de carbono 34, Bogotá, Cochabamba 35. Aquí tenemos entonces los valores normales de lo que corresponde a oxígeno y dióxido de carbono. En el libro de gases arteriales de fisiología respiratoria de Patiño Septimanis. Ahí tenemos Bogotá, Cochabamba, presión arterial de oxígeno 62, presión de dióxido de carbono 35. Es importante tener esto en cuenta. Por ahora, yo sé que el doctor Maldonado, el belga, hizo un estudio, pero fue en una cantidad de alumnos muy pequeña y no se puede extrapolar para toda la población por si acaso. Igualmente sería bueno recabar esos datos para compararlos. La pregunta que también nos importa en esta temporada dice: ¿cómo viaja el oxígeno en el torrente sanguíneo? ¿Disuelto en el plasma? ¿Unido a una
proteína transportadora, unido a la hemoglobina, en forma de partículas gaseosas, unido a la carboxihemoglobina. ¿Cómo está viajando el oxígeno en el torrente sanguíneo? Unido a la hemoglobina. ¿Alguien da otra respuesta adicional? ¿No es a la proteína? ¿Proteína transportadora? No. Definitivamente está unido a la hemoglobina, pero no todo. No se olviden que hay un oxígeno disuelto en el plasma, que corresponde a la presión arterial de oxígeno medido en la gasometría. Y ahora vamos, a eso vamos. Entonces, disuelto en el plasma, un 1 a 3%. Unido a la hemoglobina, venía con trampa, ¿eh? Unido a la hemoglobina, el 97 a 90. Así viaja el oxígeno, pero mayoritariamente unido a la hemoglobina. Unido a la hemoglobina con forma de oxhemoglobina. La hemoglobina tiene 4 átomos de hierro, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Y tiene una forma de ion ferroso, y cada uno de ellos se une en forma reversible a una molécula de oxígeno. Es decir, puede esta molécula estar unida a 4 moléculas de oxígeno. Y el resto, puede estar disuelto en el plasma. Unido a la hemoglobina podemos calcular por la oximetría de pulso. Tan importante, claro que sí. Cuantifica la saturación de oxihemoglobina mediante la espectrofotometría de longitud de onda dual. Emite luz roja e infrarroja, y ahora van a ver que nos permite, de acuerdo a la absorción de onda de las diferentes hemoglobinas, distinguir cuál es la hemoglobina oxigenada y cuál es la desoxigenada. O cuál es la hemoglobina reducida, desoxigenada, ¿no? Sin moléculas de oxígeno, y la no reducida, que es la que está con oxígeno. También se llama así. ¿Cómo funciona? Lo habíamos dicho, con una cantidad de luz absorbida, aprovechando la amplia red de capilares que pasa el capilar de los dedos. Cualquier dedo, no hay un dedo especial. De la mano, del pie puede ser, idealmente un dedo, digamos, más grueso, el índice o el dedo medio, que suelen ser un poco más perfundidos, pero ojo, si no tiene dedos, puedes medirlo en el meñique, y si no tiene manos, puedes hacerlo en los dedos de los pies, ¿ok? No hay diferencia. Lo que sí hay diferencia entre los oxímetros de pulso. Entonces, tenemos dos tipos de hemoglobina, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. La hemoglobina no reducida y la reducida. Y todo está en función del espectro electromagnético. Al dar una radiación roja e infrarroja, este aparatito, la absorción de luz de la hemoglobina oxigenada es más bien de tipo rojo, de los rayos rojos, y de los infrarrojos lo hace la hemoglobina reducida, ¿no? Que tienen diferente longitud de onda. Y hay, obviamente, leyes, como la ley de observancia de Beer, que te permiten hacer el cálculo. ¿Y cuál sería la fórmula en definitiva, de cómo se saca la saturación de oxígeno en un tiempo dado por cada latido de pulso? La saturación de oxígeno es igual a la hemoglobina oxigenada o no reducida sobre inversamente proporcional a la misma oxigenada, a la misma hemoglobina oxigenada o oxihemoglobina o hemoglobina no reducida más la hemoglobina reducida por ciento. Entonces, esto te permite en un tiempo hacer el cálculo por los diferentes modelos que tenemos ahora de oximetría de pulso, ¿no? La saturación en un momento dado. Y corresponde esto algo a la presión arterial de oxígeno disuelto en el plasma. Ambos están viajando y por cada latido capilar está llegando esa cantidad de hemoglobina oxigenada a tu pulpejo del dedo índice. Y tú podrías inferir que, digamos, 98% está bien. ¿Por qué está bien? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que hacer gases o no debo hacer gases? Este aparato ha venido a simplificar muchísimo la toma de decisiones, y más en esta pandemia. Desafortunadamente estoy viendo que hay médicos que no conocen esta relación de cómo viaja un oxígeno. Tienen que irse siempre al índice de Kirby y quieren ver el PaFio 2 para toma de decisiones,
cuando tranquilamente podrías hacer con una fórmula especial el SAFIO2 o la correlación de acuerdo a la disociación de oxihemoglobina con tu pulsoxímetro sin estar invadiendo al paciente, porque un piquete en la arteria radial cuando eres experto, pues está bien, pero cuando no eres experto, cuando estás con casco, con doble barbijo, no es así, con guantes, pues está bien que se haga con guantes, pues muchas veces los intentos son muy dolorosos y puedes tener complicaciones, ¿no? Entonces es suficiente, y lo que ha pasado en mi hospital, se ha acabado los reactivos de la gasometría. ¿Por qué? Porque en consulta externa, el consultorio de admisión, se han empezado a tomar gasometría y no se han tomado en cuenta frecuencia respiratoria, por ejemplo, ni saturación, que era suficiente, pero bueno, es importante. ¿Por qué es importante la correlación entre saturación y hemoglobina disuelta en plasma? Esta es la S itálica, ¿no es así?, de la relación que existe entre la hemoglobina, que está unida al oxígeno, acá, la saturación de oxígeno, con la disuelta en el plasma. Ambas están muy bien relacionadas. Tan bien relacionadas que hay un punto, que generalmente es un ascenso rápido, una S itálica, donde va ascendiendo y llega un momento donde hay una inflexión que es justamente acá, ya no hay ascenso, hay como una leve rampa nada más, que justamente correlaciona a 60 milímetros de mercurio en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas a 90% de saturación. ¿Qué quiero decir con esto? En condiciones de ausencia de fiebre, con pH normal, sin alteraciones de la 2,3-difosfoglicerato, sin alteraciones del dióxido de carbono, que son situaciones que desvían esta curva un poco más a la derecha o a la izquierda, la saturación del 90% de oxígeno en un momento dado va a corresponder a 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no va a haber insuficiencia respiratoria. Estamos. La incidencia de insuficiencia respiratoria aumenta según la edad. Parece que estamos diseñados a vivir solamente hasta los 30 años, muchachos. Y todas las enfermedades están relacionadas con el incremento de la edad. Ya podemos ver el número de casos ingresados, ¿no?, a un hospital, ¿no?, donde podemos ver que entre los 65 y 74 años es la mayor cantidad de pacientes ingresados por cada 100.000 habitantes por insuficiencia respiratoria en el 2000. Esto ha debido cambiar. Esta es una estadística que la tengo ya hace tiempo. Y lo que estábamos hablando de la hipoxemia, ¿no?, que es por debajo de 80, la hipoxemia o la normoxemia, puede calcularse, sí, hay una fórmula donde se puede calcular, hay más fórmulas, han aparecido más, con la presión de oxígeno calculada, puedes hacer 109 menos 0.43 por la edad en años, ¿no?, porque evidentemente hay una relación entre bajada del oxígeno y cantidad de años que tiene el. ¿Cuáles son los factores intrapulmonares que regulan la presión arterial de oxígeno y la de dióxido de carbono? Justamente aquello que corresponde al acto ventilatorio y respiratorio mismo, la fisiopatología. Factores intrapulmonares van a depender de la difusión de la membrana de alveolo capilar, difusión de oxígeno, de la presencia de comunicaciones anormales, cortocircuitos anormales, o también llamadas shunt, de derecha a izquierda, con admisiones venosas mixtas, sangre desoxigenada que pasa por una unidad alveolar muy ocupada con el mismo tenor de oxígeno. Y relaciones ventilación-perfusión, que como ustedes saben, en la zona 3 de West es igual a 1. La zona 3 de West es una zona donde la presión hidrostática o la presión capilar, por la presencia de la gravedad, es mayor a nivel, no tanto de las bases, pero en la zona 3, antes de las bases, un poquito del medio para abajo. Una zona de presión permanente, capilar permanente, y una zona de presión alveolar que también es estable, que no varía.
como en la zona 1, que prácticamente está sobredistendido el pulmón, pero no participa activamente en el intercambio, o la zona 2, que depende del ciclo respiratorio, inspiro-expiratorio, para que haya flujo proporcional de oxígeno y ventilación de oxígeno. Las relaciones de Q alteradas, ya sea en menos de ventilación o en menos de perfusión, van a proporcionarnos desacoples e hipoxemias. Y de hecho, estas son las causas más frecuentes de los ingresos por insuficiencia respiratoria al hospital. Por ejemplo, una atelectasia. Por ejemplo, una neumonía no COVID. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, una crisis asmática. Por ejemplo, un derrame pleural. Van a producir alteración del BQ. Corrección rápida de la hipoxemia. Alteración de la membrana alveolo capilar. Fibrosis pulmonar. Engrosamiento de la membrana. Intersticiopatías. Van a producir alteración fisiopatológica de la difusión. Y el distrés respiratorio del adulto, la hipoxemia refractaria, por gran cantidad de inundación de los alveolos, 300 millones de alveolos por cada pulmón. ¿Inundación de qué? De edema, de líquido proteináceo, de líquido inflamatorio, de sangre, de pus. Van a producir shunt, admisión venosa. ¿Qué significa? Que no va a corregir el oxígeno por más que le pongas alto flujo. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de unidades alveolares tomadas que la sangre de un extremo capilar al otro va a pasar con el mismo nivel. Ese es el ejemplo. Y los factores extrapulmonares son la presión inspiratoria de oxígeno, hipoxias hipobáricas, el alto, potosí, Himalaya, etc. Alteraciones de la ventilación, hipoventilación, que puede deberse a alteraciones del drive central. Un paciente que está caminando por la calle y, bueno, lo siento, justo hoy día mi papito tuvo un accidente severo, bueno, y se tropieza y se pequea, tuvo un traumatismo encefalocraneano y entra en estado de coma. Y entra en insuficiencia respiratoria, porque el drive central está anulado. Una hipoxemia por causa de hipoventilación. No hay el impulso inicial para poder mandar al cuello torácico-pulmonar para ventilar correctamente. O un paciente con sobredosis de fármacos, un paciente como Michael Jackson que se sobredosifica propofol, o un paciente que sale de una anestesia profunda puede tener hipoxemia por hipoventilación, un obeso mórbido por hipoventilación, un paciente con problemas de la columna, hipoxemia por hipoventilación. Aquí estamos hablando del cuello torácico-pulmonar y del drive central. Pero también se puede dar cuando el gasto cardíaco está alterado. Claro que sí. En el caso de una sepsis, hay un aumento del gasto cardíaco y hay una mayor demanda de oxígeno, de consumo de oxígeno de parte de los tejidos, y no es suficiente. El paciente puede entrar en hipoxemia. El paciente con insuficiencia cardíaca puede producir hipoxemia. Pacientes que tienen anemia pueden producir hipoxemia. Pacientes que están con acidosis respiratoria pueden producir hipoxemia. Factores llamados extrapulmonares. El proceso ventilatorio está dado por esto que son volúmenes y flujos. Sabemos muy bien que hay un volumen corriente, volumen tidal también, que normalmente son 500 ml calculados, a lo cual tienes que restarle el espacio muerto anatómico, que es todo lo que es la vía aérea superior, nasofaringe, laringe, tráquea. Ahí estamos con 150 ml menos. Y ustedes saben que la ventilación minuto, la ventilación minuto es la multiplicación, el producto de espacio muerto anatómico por el número de respiraciones que tiene este paciente. Estamos. Entonces, así se calcula la ventilación minuto, que normalmente son 10 litros por minuto. Tenemos ya. Eso con respecto a la ventilación, ¿no? Esto con respecto a la ventilación es lo más importante, creo. Con respecto a la difusión, que es la otra función, el otro componente intrapulmonar que tiene que ver
con el adecuado intercambio gaseoso y la difusión. Si vemos acá el alveolo y a este lado el capilar donde está el glóbulo rojo, sabedores de que el oxígeno tiene que difundir al glóbulo rojo, unirse la hemoglobina, y sabedores que de acá de este mismo glóbulo rojo, que también transporta dióxido de carbono, tiene que difundir al otro lado, esta relación o este intercambio gaseoso, esta difusión de gases lo hacen por diferencia de presión. ¿Y qué tienen que atravesar? Tienen que atravesar esto que es la membrana alveolo-capilar, que normalmente mide de 0.205 de mitras. Un espesamiento mayor está compuesto por el endotelio capilar, por la membrana basal del endotelio capilar, el nemonocito, realmente tipo 1, su membrana basal del nemonocito y algo de intersticio, es decir, casi nada. Todo esto mide ese espesor, tiene que ser bien delgadito para poder difundir estos gases por diferencia de presión. Un proceso inflamatorio que aumente las membranas basales, que haya componente intersticial, como suele haber en las fibrosis pulmonares, a nivel de este intersticio intralobular, va a producir una deficiente difusión, con hipoxemia, sobre todo en el ejercicio. ¿Qué factores participan? La amplia superficie de intercambio, la presión de un lado al otro, la diferencia de presión, participa también el cociente de difusión de un gas, que tiene que ver a la relación del volumen del gas y es inversamente proporcional a la diferencia de presión de un lado al otro. Otro factor que también tiene que ver es el espesor de la membrana, como les estaba mencionando. Entonces, tenemos varios factores que participan en la difusión de gases. Con respecto a la revisión de lo que estamos hablando de la relación BQ, ventilación-perfusión, es fácil comprender que cuando hay algo que obstruye o rellena el alveolo va a tener disminución de la ventilación. Y es fácil comprender, y esto va a estar disminuido, un BQ disminuido o decreciente. Y cuando va a haber ventilación normal, pero va a haber obstrucción capilar o amputación del lecho capilar, como un tromboembolismo pulmonar, como un enfisema pulmonar sobre todo, o una hipertensión pulmonar, vamos a tener un BQ creciente, un BQ incrementado. Ambas situaciones van a desequilibrar la relación normal y van a producir hipoxemia. Asma, en este lado, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar en el otro lado. Desequilibrio BQ, unidad alveolar comprometida, neumonía, peristalsia, esta no está comprometida y definitivamente acá va a haber disminución del BQ. Acá también va a haber disminución, pero no tanto, ¿no? Porque acá, digamos, hay secreciones o hay un espasmo bronquial, ¿no?, con menos atelectasia y va a producir BQ alterado, pero no tanto. La magnitud de una u otra va a determinar la mayor o menor severidad de la hipoxemia. Y esto era lo que les quería decir con respecto a las zonas de West y distribución del flujo sanguíneo. La zona 1, cuando el paciente está en bipedestación, es una zona donde normalmente la presión alveolar es mayor que la presión capilar. Pese a que tienes arterias y venas con una presión normal, el intercambio gaseoso no se da, porque la presión alveolar colapsa la presión capilar mayor. Por eso sus pulmones en la parte superior están hiperclaros. Por eso en la placa de tórax por encima de las aurículas se ven oscuras. La zona 2 de West es una zona que va normalmente del segundo al cuarto espacio intercostal en posición en bipedestación, esto anatómicamente, donde la presión arterial es mayor que la presión alveolar y esta es mayor que la presión venosa. ¿Estamos? Pero esto va a variar porque existe un efecto cascada, que se llama así, y la sangre cae en las venas pulmonares. Y todo va a depender del ciclo respiratorio, donde normalmente la inspiración va a producir una no muy buena ventilación-perfusión y la expiración va a facilitar que disminuya la presión capilar, al disminuir la presión alveolar.
y va a poder haber una perfusión, ventilación más o menos normal. La zona ideal es la zona 3 de West, donde la presión de alveolo es menor que la presión de un extremo arterial del capilar. Y esta depende solamente de la diferencia arteriovenosa. Es decir, es una zona igual a 1. Es una zona ideal, bien balanceada en presiones. Algunos autores han hablado de esta última zona que corresponde más o menos a los senos costofrénicos, a las bases pulmonares, donde esta zona 4 de West estaría dependiendo más bien de la presión del intersticio y sería muy parecido a la zona 2 de West, ¿no? Dependiendo del ciclo respiratorio. Un poco más para hablar de fisiología respiratoria y hablar de este modelo tricompartimental, que ya habíamos hablado un poco de lo que es una unidad alveolo capilar normal, con BQ normal, una donde hay en el extremo, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar, digamos, masivo, donde los alveolos pulmonares pueden estar con algo de peristalsia congestiva, pero habitualmente la placa de tórax en un tromboembolismo pulmonar no tiene opacidades, no hay relleno alveolar. El pulmón que el paciente está taquipnéico, hipoxémico, calótico, respiratorio, pero la placa es normal. ¿No? Hay una ventilación de espacio muerto, porque está ventilando correctamente sin alteraciones de la ventilación, pero está sumamente alterada la perfusión. Y por el otro extremo tenemos el shunt, el shunt, que es el grado extremo del BQ disminuido, ¿no? Porque estamos admitiendo sangre venosa de un capilar a otro. Otra relación de lo para que quede esto en la cabecita, ¿no? Aquí tenemos unidad de espacio muerto, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, gran destrucción del capilar pulmonar por enfisema, pero el enfisema también produce disminución del alveolo, pero sobre todo hipertensión pulmonar y tromboembolismo pulmonar. Y acá, gran cantidad de unidades alveolares que prácticamente están nulas y está shunteando la sangre con la misma cantidad de oxígeno de un lado al otro, como para tenerlo en la cabeza. Lo ideal es esto, ¿no? Lo ideal es un BQ igual a 1. Para terminar esta partecita, vamos a decir que las causas fisiopatológicas de hipoxemia, de insuficiencia respiratoria, son estas: disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración BQ en más o en menos, shunt y alteración de la difusión. Y hay algunas características. Por ejemplo, la diferencia alveolo-arterial de oxígeno en la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. En la hipoventilación normal, hipoventilación alveolar, la diferencia es normal. En todas las demás tienen A menos A incrementado. Alteración del BQ, shunt o alteración de la difusión, más allá de 15 milímetros de mercurio. Dióxido de carbono, en las hipoventilaciones alveolares, es la única que suele tener hipercapnia. Entonces, fíjense. Y también en algunos grados extremos de enfisema pulmonar o fibrosis terminal podría haber hipercapnia. La mayor parte tienen presión de dióxido de carbono bajo, hipocapnia. La respuesta al oxígeno, todas responden al oxígeno. Generalmente bajo flujo no es más allá de 5 litros por minuto. Y acá tenemos que el shunt no responde ni siquiera a flujos, bueno, según la severidad, ¿no? No responde a la máscara de Rudolph, que era 100% oxígeno. Entonces, la relación que existe entre el índice de Kirby se da con un shunt, y se dice que cuando está por debajo de 200, el paciente no está con injuria, está con distrés respiratorio de un shunt de más del 20%. Es una cosa que se conoce muy bien. Y para terminar, podemos hacer un ensayo, un ejercicio de más o menos saber las causas de acuerdo a cómo está, no solamente los gases arteriales, sino el gradiente alveolo arterial, calculando. Un paciente dado, está hipoxémico, calculas el gradiente alveolo arterial de acuerdo a esta fórmula: presión atmosférica menos presión de vapor de agua, 47%, por la presión inspiratoria que está respirando el paciente, menos la presión de dióxido de carbono medida por la gasometría sobre 0.86, que es el cociente respiratorio de producción y eliminación de dióxido de carbono. Tu gradiente será normal, es hipoventilación. Está elevado,
Está perfecto. Dale oxígeno al 100% 30 minutos. Corrige. Es un BQ alterado. No corrige, es shunt, es distrés. Así de fácil. Normalmente no usamos 100%, pero generalmente usamos por lo menos 50%. Una mascarilla con bolsa de reservorio. Muy bien. Acá vamos a terminar. Disculpen que esté un poco en un accidente y debo asistir a mi señor padre que está enfermo bastante y mañana nos vemos, ¿ya? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.